Cambio Radical, conducido por Giovanni Castillo. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Bienvenidos a su programa Cambio Radical. Hoy abordaremos otro tema muy importante que para mí es nuevo, pero que he entendido que debemos hacerlo, y es involucrarnos en política. Nos acompaña Leslie, ella pues es política, y yo quiero que hablemos acerca de ese involucramiento del ciudadano común en política. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, muchas gracias. Ok. ¿Cómo ves tú esa parte de que el ciudadano común, que tenemos una empresa o que trabajamos en una empresa privada o en una institución, que nos involucremos en política? ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo cuando me puse a estudiar con mis hijos historia, ¿verdad? Que yo al mismo tiempo que enseño a mis hijos de historia, pues yo voy aprendiendo también. Vemos cómo históricamente los partidos políticos han sido los agentes de cambio en una cultura, ¿verdad? En un país. Entonces yo invito a las personas que conozco todo el tiempo, les digo, miren, realmente nos quejamos y nos quejamos, pero si queremos ver cambios tenemos que formar un partido político, tenemos que meternos a la política, tenemos que infoeducarnos en política, en la verdadera política, ¿verdad? Y no en lo que hoy vemos. Claro. Entonces es súper importante, vital, que nosotros como padres lo sepamos y que también lo pasemos a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, yo les hablaba a mis amigos y yo les decía, mucha ayuda a la política, si no, yo desde la iniciativa privada es que veo que hay que hacer las cosas, y pues desde el año pasado que yo recibí unas instrucciones de parte de mi creador, pues entendí que tenía que conocer de política. Yo particularmente no estoy interesado en participar como político, no es ese mi interés. Mi interés es cumplir mi misión, que es educar, pero para educarme yo también me tengo que preparar. Entonces me estoy metiendo a cursos de política para entender la historia y entender precisamente eso que tú decías, que es un vehículo de cambio, un agente de cambio cuando uno se mete a política, y no necesariamente, en mi caso yo lo veo como para pertenecer a un partido político, pero sí tengo que estar enterado e influir en que los que sí quieran, ¿sí?, pues tengan lo mejor para la población en general, porque al final de eso se trata la política, ¿no? Exactamente. En realidad, antes de iniciar el meternos a querer aprender o a participar, si ese es el deseo de cada quien, es poder discernir, ¿verdad?, el bien y el mal, o poder discernir y tener claro que existe la derecha y la izquierda. A partir de ahí ya podemos, pues continúa la educación sobre qué es derecha, cuál es la naturaleza de la derecha y qué es la izquierda y cuál es la naturaleza de la izquierda. Y entonces así ya no solo enseñar o informar, sino en algún momento apoyar, ¿verdad?, claro, un partido político que signifique ese agente de cambio para este país. Sí, y mencionaste una cosa bien importante, y es el hecho de que tendemos, los latinos, debe ser, y los guatemaltecos, que son los que yo más conozco, a que nos la sabemos todas, ¿verdad? Entonces, decimos, vamos a incursionar en política, y posiblemente tenemos carisma, liderazgo, no es mi caso, pero digamos que alguien lo puede tener, pero no se educa. No profundiza en entender desde cuándo viene la política, las corrientes y el modelo económico, y ese es un grave error, ¿sí? Entonces vemos a muchos políticos que hacen un debate y se nota que no hay conocimiento ahí, que no hay una base, ¿sí? ¿Qué piensas de eso, de educarse para...? Totalmente. Lamentablemente en América Latina vemos al médico y que se tira a la política, decimos, va a ser un gran político, pero es un médico, ¿verdad? Y seguramente es un gran médico, pero que no tiene ni idea de lo que es hacer política.
vemos al empresario y decimos, ay, como tiene una empresa. Él hizo crecer su empresa, entonces, sí, va a hacer crecer el país. Económicamente nos va a ir genial, Ajá. ¿verdad? Y de lo que menos saben muchos empresarios es que para que el país, ¿verdad?, salga a flote y realmente seamos una potencia mundial, es abrir los mercados a la competencia, ¿verdad? Muchas veces hay empresarios que no quieren abrir los mercados a la competencia. Entonces, realmente vemos que la infoeducación política es vital para todo aquel que quiera meterse de lleno a la política, por supuesto, o educar en general, informar sobre política, debe saber de política. Sí, y hoy día hay cursos. Yo me metí a un curso de Miklos Lukács de conservadurismo político, muy bueno, y a un precio accesible, ¿sí? Y ahora estoy metiéndome en otros cursos. ¿Cuál es mi interés? Realmente comprender cómo ha evolucionado la política, y después yo de entre las, como tú decías, de entre las ofertas que salgan de partidos, poder yo tener elementos para decir, ok, este partido sigue esta corriente ideológica, esta corriente económica, y yo llegué a la conclusión de que esa es la que realmente le ayuda al país, entonces yo voy a apoyar a ese partido, ¿sí? O identificar, este otro no tiene ni idea de lo que va a hacer, entonces es más de lo mismo, ¿sí? Entonces educarse también va en esa vía, ¿no? Exactamente, para poder tener el discernimiento, ¿verdad?, de qué está bien y qué no está bien, debemos de educarnos en política. Históricamente vemos que realmente lo que ha sacado de la pobreza a muchos países es el gobierno limitado, ¿verdad? Es el sacar al gobierno de tantas funciones que dice hacer, pero que al final no hace bien, y solo nos quita a los guatemaltecos poderes, funciones y recursos. Sí, y ahí cuando empezamos a oír esas ideas es donde entra la educación, ¿ya? Porque si nosotros no formamos criterio, y aquí entra el otro tema, ¿verdad? En la San Carlos, yo tenía amigos de la San Carlos que, pues, más hacia la izquierda, la formación, ¿sí? Yo estudié en la Marroquín en los tiempos en que era capitalista, ¿sí? Ya no lo es, hay que hablarlo abiertamente. Y era la otra, o sea, yo choqué cuando a mí me empezaron a enseñar el mercado libre y todo eso. O sea, yo choqué ahí con mis ideas que yo tenía de joven y todo el tema, ¿verdad? Yo crecí en un barrio de la zona 18 y pues mis ideas eran más hacia la izquierda. Entonces, pero eso me ayudó a contrastar, ¿sí? Entonces yo busco evaluar, bueno, este sistema político, en qué país está puesto y funciona o no funciona. Este otro, en qué país está puesto y funciona o no funciona. O sea, seamos prácticos, veamos lo que realmente ha funcionado allá donde realmente ha funcionado, y no es solo una pantalla también, ¿verdad? Entonces es parte de educarnos, de poder discernir esas ofertas que nos van a presentar y que uno pueda evaluar si la oferta está bien cimentada. Exactamente, y cuando mencioné lo de tener claro que sigue existiendo, como el bien y el mal, sigue existiendo la izquierda y la derecha, ¿verdad? Eso no es antiguo, no es ya pasado de moda, es ahora. Y tener claro que en Guatemala lo que tenemos es un social mercantilismo, ¿verdad? O estatismo. No tenemos ni capitalismo, y muchos dirán, pero no estamos tan socialistas como los venezolanos o como los nicaragüenses, porque en eso siempre resumen el que no estamos tan mal, entonces no hay que preocuparse tanto. Pero en realidad estamos a unos pasos, ¿verdad?, de estar como ellos, de no realmente educarnos en política y pues participar como debe de ser. Claro. Pues muy interesante, y da para eso, para invitarlos a ustedes a que busquen cursos de política. Hay cursos gratuitos, hay cursos que ofrecen algunos partidos en Guatemala o algunos otras empresas o otros políticos en otros países. Eduquémonos y no nos quedemos solo con las ideas sentimentales de que me enseñaron de izquierda y sí, yo creo en eso. Veamos la otra cara de la moneda, comparemos, contrastemos, y si aún así creemos seguimos creyendo en lo mismo, pero por lo menos ya contrastamos contra otras ideas, ¿sí? Eso es fundamental.
¿Algún mensaje final, Leslie? Sí, bueno, pues yo personalmente quisiera recomendarles un curso que está próximo a iniciar este 3 de febrero, que es el liberalismo clásico. Lo imparte un partido político fusionista. Pueden encontrar más información en fusionista.gt. Ahí les dirán los días, los horarios y el costo. Y muchas gracias por esta invitación. La verdad es que espero más invitaciones para hablar de homeschool, de política. No, y eso es lo que tenemos que hacer. Y esa es la intención de este programa, ¿sí? Que hablemos de los temas que no se hablan, para que logremos un cambio radical. Muchas gracias por acompañarnos. Cambio Radical, conducido por Giovanni Castillo. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.